Le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 40. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2, Éxodo 40, versículo 1 y 2, y luego vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Amén. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, por tu presencia, Padre. Señor, queremos venir delante de ti con corazones dispuestos, Señor, con corazones hambrientos de ti, Señor, de escuchar de ti, Padre. Señor, háblanos y que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual es enviada a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Pues ya llevamos el tercer mes del año y bueno, desde el principio del año, cuando finalizamos el año anterior, escuchamos mucho consejo, escuchamos muchas herramientas o muchas cosas de parte de Dios que nos ayudarían y nos ayudarán, si las tomamos en cuenta, a tener un año de tranquilidad, un año de paz, un año en el que podamos encontrar muchos la libertad en nuestras vidas, en muchas áreas. Pero hay una cuestión muy importante acá, que para que todo esto se dé en nuestras vidas, para que la palabra que ha venido a nuestras vidas tome fuerza, ¿sí? O sea, esta palabra tiene poder, la palabra de Dios es poderosa, amén. Pero si nosotros en nuestro interior no le damos cabida o no le damos la importancia o no le damos la relevancia que eso que viene de Dios amerita, entonces no podrá hacer ningún efecto en nuestras vidas, amén. Entonces, basándonos en esa idea, ¿sí? Quiero que leamos los versos siguientes, porque esto se trata, aquí vamos a leer, hermanos, cómo se levanta el tabernáculo de reunión, pero no vamos a hablar nada de alabanza, no vamos a hablar nada de adoración, no vamos a hablar nada de la presencia de Dios, así como basado en el tabernáculo y en todo lo que es la adoración y la alabanza, sino que vamos a ver el orden con el que Dios hace las cosas. Y cuando nosotros vemos el orden con el que Dios hace las cosas, con el que Dios da las indicaciones y que todo tiene un propósito para que todo sea perfecto y todo sale perfecto al final cuando se obedece ese orden y esas indicaciones de Dios, entonces al final vamos a darnos cuenta que es necesario que en nuestras vidas tengamos prioridades y que esas prioridades estén basadas en Dios, amén. Entonces dice desde el versículo 1: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y aquí comienzan las instrucciones. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el arca y pondrás agua en ella. Y finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás
con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Amén. Entonces vimos que Dios da instrucciones en cada uno de los utensilios que Él se detiene, da una instrucción, da una orden, y todo esto con un propósito. Al final Dios enseña muchas cosas cuando se está levantando el tabernáculo, en este caso el tabernáculo de reunión. Y una de las cosas que Dios quería mostrar al pueblo, o por lo menos es lo que yo pude ver en la lectura de este pasaje, es que Dios muestra cómo hacer las cosas para que cuando se vea el resultado se dé cuenta su pueblo de que al obedecer el resultado es perfecto y el resultado es bueno. Amén. Pero, ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones, como pueblo de Dios, no lo ponemos a Él como nuestra prioridad. No lo ponemos a Él como mayor importancia en nuestras vidas. Y eso no significa que nos vamos a ser irresponsables de las cosas que ni modo en el mundo tenemos que vivir. Por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, un estudio, porque se puede trabajar y congregarse, se puede estudiar y congregarse. A veces hay que pagar precios duros, pero el anhelo y el hambre por Dios, por escuchar su palabra, por estar en su presencia, por conocerle más y por entenderle, es más fuerte. Amén. Y quizás aquí, solo para mencionarle, muchos de nosotros a veces venimos cansados, venimos como que somos un neumático estallado, es decir, venimos reventados, ¿sí? Así que no podemos más. Quizás nos hemos desvelado, o quizás el trabajo, la faena de ese día ha sido dura. Amén. Pero ¿qué será lo que en muchos de ustedes, y quisiera incluirme también en ese grupo, qué será en lo que muchos de ustedes hace que no importa lo que haya pasado en el día, no importa lo que haya pasado en la madrugada, es más, no importa lo que va a pasar más noche, porque probablemente al salir de acá a algunos les toca seguir trabajando en sus equipos portátiles o donde sea. Amén. Pero ¿qué es lo que hace que en algunos, aunque vengamos así, en esa descripción que yo le acabo de hacer un momento, hay un hambre y un fuego por Dios, y que hace que, aunque estemos cansados, estemos con los ojos bien abiertos y atentos? Porque ¿cuántos hemos reconocido que somos necesitados? Y esa necesidad hace que nuestros sentidos estén súper sensibles a las cosas de Dios. Amén. Y no solo nuestros sentidos, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, todo eso es un proceso. Pero una de las cosas que ayudan en ese proceso es que nosotros establezcamos prioridades en nuestras vidas. Y esas prioridades tienen que ser basadas en Dios. Entonces, vemos aquí que el versículo 1 comienza diciendo: luego Jehová habló a Moisés diciendo, el versículo 2 dice, en el primer día del mes primero. Amén. Entonces es un orden, es algo principal, es cuando inicia algo. Entonces, espiritualmente, cuando nosotros nos vamos a levantar y vamos a querer iniciar y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ¿cuándo va a suceder eso? Eso a manera de congregarnos, a manera de reunirnos, a manera de buscar su presencia. Pero pasemos a otro nivel. El servicio que le damos a Dios, se lo damos por gratitud, y muchos ya lo sabemos eso. Si lo hemos entendido o no, cada quien sabrá. Pero el servicio se lo damos a Dios por gratitud. Pero aún la forma en que servimos demuestra
cuál es la relevancia que nosotros le damos a Dios en nuestras vidas. Amén. Y cada quien sabrá en lo que le toca hacer acá dentro de la iglesia, si lo hace con un corazón agradecido y poniendo a Dios como prioridad. Porque cuando las cosas están basadas en Dios, todo lo que hagamos fluye de una manera tranquila, ¿sí? Tiene un camino específico y ese camino se sigue cuando todo está basado en Dios. Pero si somos un conjunto de problemas y de desórdenes, de conflictos, de pensamientos malos, de malas actitudes, entonces, ¿qué habrá en nosotros? ¿Cómo desarrollaremos un servicio a Dios? ¿Cómo vendremos a la iglesia y qué le venimos a presentar a Dios de nuestro interior? Porque cualquiera podría decir, bueno, establecer a Dios como primero, entonces, ¿qué hago? Si lo hago, me descuido de las demás cosas. No, entonces no se tiene dominio propio, porque el dominio propio nos hace sabios y nos hace ubicar cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar y hacerla como se debe hacer en el tiempo que es, no fuera de tiempo. Amén. Entonces, lo primero, y este es el primer punto en esta noche, para poder establecer prioridades, lo primero que tenemos que hacer es poner orden en nuestra vida. Eso es lo primero, hacer una reflexión y decir cómo está nuestra vida. Pero ¿cómo pondremos en orden nuestra vida? Bueno, una de las cosas es cuando todos nuestros sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Cuando todos nuestros sentidos están ejercitados, amén, en el discernimiento del bien y el mal. Leamos Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuche bien, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, estos sentidos ejercitados, mire, esto viene y es algo que viene con la madurez. Y esto es la madurez espiritual. ¿Y qué será entonces ser maduro espiritualmente? ¿Qué será ser maduro espiritualmente? ¿Será venir y saber el 100% de la palabra? Es decir, del libro como tal, de lo físico, la letra. ¿Será eso ser espiritual? ¿Será ser espiritual tocar bien un instrumento o cantar súper bien? ¿Será eso espiritual? ¿Alcanzaremos madurez si estamos constantemente en oración? ¿Será eso alguien espiritual? Al escuchar la palabra, ¿llegaremos a una madurez espiritual? Y usted quizás está pensando, ¿y a dónde nos quiere llevar este que nos está haciendo tantas preguntas? Porque en muchas cosas nosotros somos fuertes y hemos alcanzado un nivel muy superior quizás a los demás hermanos, pero hay otras áreas que hemos descuidado. Por ejemplo, el carácter. Amén. El carácter es una de las cosas que nosotros descuidamos. ¿Y por qué es? Porque no hemos alcanzado una madurez espiritual en algunos aspectos. Quizás he aprendido obediencia, quizás he aprendido a someterme, quizás he aprendido a ser sabio, en callar en el momento malo para ser contado como sabio aún siendo necio. Quizás todo eso lo he aprendido, pero mi carácter lo he cambiado. ¿Qué es lo que demuestro yo con mis actitudes? ¿Qué es lo que manifiesto con mi rostro, con mis gestos, con mis manos? ¿O qué es lo que manifiesto con mi silencio también?
porque a veces el silencio, cuando manifestamos un silencio que es dañino, estamos haciendo grandes estragos. Si no es necesario pegar el gran grito o dar la gran humillación a la otra persona para hacerle sentir mal. Muchas veces nuestro silencio, nuestro desprecio hace que lo poco que hayamos alcanzado en alguna área se venga abajo. Cuando somos duros con el hermano o cuando somos duros con la hermana y les juzgamos por lo que hacen, por cómo se visten, por cómo hablan, porque no todos hemos sido restaurados en las áreas. A algunos les cuesta y no entienden cuál es la manera de venir vestidos acá al templo donde se adora a Dios. ¿No lo han entendido todavía? ¿No se les ha sido revelado? Amén. Unos no han entendido que cierto vocabulario, aunque no se digan malas palabras o aunque no se llegue a la vulgaridad al hablar, pero ciertas expresiones o ciertas cosas, la forma en cómo las decimos ya no deberían ser en nosotros. Porque muchos cuando hablamos, ¿cuántos de los que hablamos hemos dejado ya toda esa forma de malas palabras o de ser vulgares hasta cierto punto? Pero con lo que hablamos, muchas veces somos despectivos y no nos damos cuenta, porque esa manera de hablar en nosotros no ha sido renovada, porque nosotros no hemos querido, porque no es una prioridad en nosotros cambiar algunas cosas. Son como las pequeñas moscas que arruinan el perfume. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre en la mayoría de los hijos de Dios hay un pero. No, es que ese hermano es especial. Ese hermano, si usted le pide ayuda, él le va a ayudar. Si usted necesita dinero y él no tiene, él va a hacer como para que alguien le pueda proveer a usted. Si usted tiene un problema de una enfermedad y necesita una medicina, el hermano se mueve y hace toda la cuestión para que su problema sea resuelto. Es un hermano especial. Si usted le pide un favor de que lo lleve desde Santa Ana hasta La Unión, él lo va a hacer. Ese último que acabamos de hablar no soy yo. Pero hermanos que son especiales, pero hay un problema. Y ahí comienza la lista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hemos sembrado nosotros en los demás? Y qué feo es, porque todo lo que se siembra se cosecha. Y hay algunas cosas que se siembran que lo mejor es ir, acercarse y arrancarlas para que no crezcan. Nuestras malas actitudes hacia los demás, por ejemplo. ¿Cuántos qué imagen tendrán de nosotros como miembros de la iglesia entre nosotros? No le estoy hablando de afuera, entre nosotros, los 6,000 que habemos aquí. Entre nosotros. Y no es fácil hablarle de esa manera porque siento un montón de dedos, así que... Pero hay que decirlo. Entonces es el tiempo, si estamos conscientes, si ya descubrimos que algo nos está afectando, entonces tenemos que tomar acción y ser renovados. Como dice este versículo, el versículo 14, dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, nosotros nos alimentamos de alimento blando o sólido. A ver si usted sabe de qué se está alimentando. ¿Usted se alimenta de alimento blando o de alimento sólido? ¿Está seguro? Pero ese alimento sólido es la siguiente pregunta: ¿le hace bien o le hace mal a usted? Porque si le hace mal, entonces tiene que regresarse y comenzar a tomar alimento blando. Pero ya muchos de nosotros ya tenemos mucho recorrido en el camino del Señor. Entonces el alimento sólido lo recibimos, pero muchas veces nos hace daño. No porque esté mal, sino porque nosotros, nuestro interior, no hemos
dejado que se desarrolle para que lo reciba. Y siempre está esa resistencia. Es decir, estamos conscientes que el mensaje es claro en este lugar. Y el mensaje, al menos lo que yo he entendido para mi vida, no sé usted, pero el mensaje es, necesita ser restaurado. En mi caso, necesita ser restaurado, restaurado, restaurado. Y cada día, y cada pieza, y cada frase, y cada palabra va haciendo esa obra en mí. Estoy consciente que muchas veces me resisto porque duele. Algunas veces sanar una herida que está infectada duele. Y qué bien que duele, porque hay esperanza. Porque es peor cuando le están a uno haciendo así y uno no siente nada. Porque entonces lo que está ahí es algo que está muerto. Por lo menos nosotros, si esto nos duele, tenemos eso, ¿verdad? Esa misericordia de Dios. Entonces, todo esto lo alcanzamos y esto viene a través de la madurez espiritual. Entonces, esta madurez espiritual, ¿qué significa? ¿O qué es lo que nosotros debemos hacer? Dejar de ser niños espiritualmente. Porque estamos conscientes de que la palabra, de que la sana doctrina, de que eso es para bien de nuestra alma. Y la verdad es poderosa. La verdad es muy poderosa. Entonces, si nosotros estamos conscientes que esa verdad es poderosa, debemos dejar y abrir nuestro corazón para que comience a obrar en nuestras vidas. Entonces, vea, hay otra cuestión ahí, en el discernimiento del bien y del mal. Y este punto es muy importante, porque nosotros debemos estar conscientes y tener claros las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer. Hermanos, en todas las materias que puedan existir en este mundo, siempre hay una cuestión muy peculiar. Y siempre en la mayoría de cosas se dice, si las cosas se hacen de esta manera, van a tener un buen resultado. Y si las cosas, al estarlas haciendo, se desvían, entonces llegaremos quizás al mismo resultado, pero llegaremos con más tiempo, perderemos tiempo. Y es una de las cosas que más adelante vamos a tocar. ¿Cuántos por no establecer prioridades hemos perdido el tiempo en nuestras vidas y no lo queremos redimir? Estamos conscientes que hemos avanzado en nuestras vidas, que hemos hecho cosas y que hemos perdido nuestro tiempo en cosas que no han valido la pena. Estamos conscientes de eso, pero o no queremos redimir el tiempo o no sabemos cómo redimirlo. Amén. Entonces, dentro de todo esto, del discernimiento del bien y el mal, nosotros debemos estar claros en algo, que hay cosas que nos perjudican y frenan nuestro progreso. Amén. ¿Qué compromiso más grande para aquellos que nacen en el Evangelio? Es decir, que sus padres ya estaban en el Evangelio y estos vinieron a nacer cuando sus padres estaban en el Evangelio. ¿Qué compromiso es? Olvídese de que se le va a exigir más a usted por haber nacido en esa condición. No, no es eso. Porque al final todos tienen la misma naturaleza. Todos tienen que nacer, todos tienen que ser niños, todos se tienen que portar bien y mal, todos tienen que pasar por la adolescencia, todos tienen que pasar por la juventud hasta llegar a ser adultos y después ya lo que queda es vendaje. Amén, por no decir otra cosa. ¿Sí? O sea, llegamos a viejos, pues. Amén. Entonces, esa condición no lo hace superior ni lo hace inferior tampoco. Tenga paz por eso. ¿Sí? Pero hay algo muy importante. Usted que nació en el Evangelio, o sea, que sus padres ya eran cristianos evangélicos en lo que podían. Amén. Usted tiene un compromiso con Dios. Sí, porque Dios es el que lo mira a usted. Dios es el que lo conoce a usted.
Dios es el que sabe lo que usted está pensando. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces esa presión que alguien se pueda autoimponer, ¿sí?, lo puede llevar a la destrucción. Pero ¿por qué se autoimponen ese tipo de presiones? Por lo mismo que estamos viendo, porque las prioridades se disparan, ¿sí? Porque comenzamos a tomar cosas que no son para nuestro bien, y es notorio y es lamentable también de que muchos nacen en esa condición que estamos hablando y no han querido aprovechar, no han querido valorar, no han querido ser mejor que todo lo que han conocido, sino que al contrario, conocen la verdad, se dan cuenta de lo que es bien y de lo que es el mal, y no les importa, deciden ir a probar la maldad, tienen hambre del mundo, hacen las cosas como las hace cualquiera allá afuera, se comporta y se viste ahí para que no le hagan el fashion police, ¿verdad? ¿Sí? De que ven y no anda bien, no anda a la moda. Y por querer andar a la moda, muchos caen en la vulgaridad. Y eso no es espiritual, hermano. Eso es, muchos caen en la vulgaridad, muchos caen en el mal gusto también. Afuera hay muchos hombres que se visten, no sé, demasiado femeninos, ¿sí? Y las mujeres están a punto de no vestirse allá afuera. Y muchas de esas cosas quieren entrar en el pueblo de Dios, y hay que orar, pues, para que el pueblo de Dios no sea contaminado con eso. Porque es cierto, hermano, en la publicidad hay un montón de cosas. Entonces, uno va en el camino y está ahí viendo las luces y está viendo todo. Hay comerciales de licor, hay comerciales de esto, hay comerciales de lo otro, de cosas malas. Y quieras o no, esas cosas llegan a contaminarnos si le damos cabida. Porque puedo ver y puedo volver mi vista rápidamente. O también puedo ver y seguir viendo de reojo. Amén. ¿Y cuántos espiritualmente hacemos eso? Estamos acá, pero estamos viendo de reojo al mundo. Como aquel hijo que se fue a prodigar. Estaba dentro de la casa del padre, pero oía las grandes fiestas allá. Y peor aún, que hoy con toda esta cuestión de ya sabe usted qué, lo hacemos público. Es público. Es decir, hoy ya no basta, o hoy ya no se hace nada en oculto. Hoy, entre más público es, mejor. Porque entonces estamos engranando con el mundo y estamos siendo aceptados. Y ahí vamos. Amén. Y solo hay muchas cosas de qué hablar en ese sentido. Pero que Dios le habla a usted en lo siguiente: busquemos esa madurez espiritual. Que si estamos equivocados en algo, y si alguien nos ha dicho que estamos equivocados, que tengamos la humildad de reconocerlo. Porque ¿qué cuesta? A algunos nos cuesta que nos digan que estamos equivocados en algo. Porque ¿qué es lo que decimos muchos de nosotros? Sí, estoy equivocado, pero estoy equivocado porque soy el producto de... Le echamos la culpa a que este hizo mucho esto, que el otro no hizo nada de esto. Es así como lo que acaba de pasar, ¿verdad? Pierden y le echan la culpa a todos, pero ellos no tuvieron la culpa. No, fueron otros, que aquel hablaba, que aquel dijo, que lo que pasa es que los que iban con aquel no llegaron y que por eso, ¿sí? ¿Y cuántos tenemos esa misma actitud? Nosotros nunca somos culpables de nada.
No, no, es que yo soy producto de, y nos justificamos en eso. Hermano, muchos de nosotros, si contáramos lo que nos ha pasado en nuestra vida, suficiente motivo tendríamos para estar perdidos. Pero ¿qué es lo que hizo que nosotros, que muchos de nosotros en esa condición, no aceptáramos eso? No fue que viniéramos perfectos, ni que tuviéramos la intención de acercarnos a Dios, muchos. Y entonces, ¿qué fue lo que nos hizo a muchos cambiar? Fuimos atraídos con cuerdas de amor, la mayoría, pero también el trato en algunos tuvo que ser especial, porque muchos fuimos especiales. El trato que usted ha recibido no es el mismo trato que yo recibí para poder volver mi mirada a que me da la vida. Para algunos el trato fue más duro. Para unos el trato fue perderlo todo. Y después Dios se los devuelve. Se los hace mejor que como lo tenían antes. Para otros, ¿qué fue? Tomaron nuestros sentimientos, nuestro corazón y lo hicieron pedazos. Destruyeron nuestra alma. Quisieron meternos en cosas incorrectas. Pero de ahí, de ese dolor, el Señor nos sacó. ¿Y para qué nos sacó? No solo para ser libres, sino para que nosotros seamos también, que la luz que brilla en nosotros de Dios, que no la escondamos y que la mostremos al mundo. Amén. Entonces, hay cosas que perjudican y frenan nuestro progreso. Efesios 5:16. Vamos a leer desde el 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, era lo que le mencionaba hace un momento, redimir el tiempo, que es, usted cuando pierde una hora, esa hora no la puede recuperar. Es decir, el cronos en el que vivimos va pasando y no se detiene. Y todo lo que va pasando no lo recuperamos, nunca. Amén. Algunos malgastan días enteros en actividades que no tienen provecho, en lugar de aprovechar los pocos momentos libres que tienen para dedicarlos a un tiempo con Dios. Amén. Porque es cierto, muchos de nosotros estamos llenos de actividades, llenísimos de actividades. Pero entonces está la pregunta también, ¿cómo es que si la mayoría están en esa condición, por qué algunos de esa mayoría sí logran aprovechar el tiempo en las cosas de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Amén. En las clases, en el colegio, si tienen un mismo maestro, ¿por qué no todos los alumnos tienen el mismo nivel? Sino que hay algunos que hay que esperarlos a que lleguen al nivel del que está allá en la cima. Pero no en la cima de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que todos los alumnos, de todos los que están ahí, no todos ponen atención? Y por eso se quedan patinando, como muchos espiritualmente estamos, patinando en el mismo problema, patinando en la misma situación, patinando en la misma actitud, patinando en los mismos pensamientos. Y no llega, y no llega. Y la clase está, y está el repaso, y está la clase personalizada, y está el ensayo también, no de alabanza, sino que el ensayo de lo que se ha hablado, y está el recordatorio, y está, y lo llevo de la mano, y lo llevo para allá, y lo traigo para que aprenda cómo es el camino, y no llega, y no llega.
¿Por qué? ¿Cuántos fuimos de esos alumnos que el profesor enfrente y nosotros a un lado? ¿Cuántos fuimos de esos que el profesor enfrente, dando la clase, explicando algo que sabíamos que iba a salir en el examen y que si lo aprendíamos iba a estar fácil, porque no nos gusta repasar, así como a algunos no nos gusta leer la palabra? Entonces ponemos atención aquí o no ponemos atención sabiendo que esto nos va a ayudar. Entonces en ese momento que sabemos que están hablando de algo importante, nosotros decidimos distraernos, pensando en otra cosa, que al salir de clases hay partido, que al salir de clases voy a salir con los amigos, con las amigas, y a la hora de la prueba no sé qué hacer, porque en el momento que estaban explicando no puse atención. Y espiritualmente no es lo mismo, hermanos. Cuando Dios le está hablando a su vida y usted está consciente que la palabra es necesaria, tal vez para no para este momento, sino para el momento en que vaya a venir alguna situación. Y no sé qué hacer, porque sé que en algún momento algo se dijo en una prédica, por ejemplo. Pero como yo estaba en otra cosa, me perdí eso. Y acordarse para ir a buscarlo a YouTube después, hermano, cuesta. Así que lo mejor es poner atención en el momento. Amén. Bien. Otra cuestión, muchos son esclavos del reloj. De este reloj, de ese reloj, del que usted anda acá, del que anda en el teléfono. Muchos son esclavos de ese reloj. ¿En qué sentido? Tienen tan organizada su vida o tienen tan medidas las cosas y ojalá alguien me haga cambiar lo que yo ya he establecido. Porque a cuántos una pequeña variación nos amarga los planes que tenemos. Porque muchos somos duros. ¿En qué sentido? La mayoría no somos comprensivos. Y es notorio. A mí no me gusta llegar tarde a ningún lugar. Amén. Y cuando he llegado tarde a algún lugar, por cualquier situación que se haya dado en el camino, uno se siente apenado, ¿verdad? Y uno pide disculpas, y uno ¿qué espera? Que sean comprensivos con uno, ¿verdad? Mire, yo venía temprano y hubo un choque. Y aquí un choque, o si se atropella una hormiga, es una cuestión. El caos en el país es horrible. Amén. Entonces nosotros esperamos comprensión, porque cuando no ha sido algo irresponsabilidad nuestra. Pero cuando nosotros hemos citado a alguien y esa persona llega tarde, ¿cómo nos ponemos, verdad? Porque como a nosotros, o sea, nosotros creemos que somos superiores porque me gusta llegar temprano y llego antes, y ojalá de aquel que llegue un minuto tarde. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ser dueños del tiempo del otro también? Y esa es muchas de las cosas, ese es un ejemplo pequeño, hermano. Pero en muchas cosas nosotros cometemos el error de querernos enseñorear de las personas, y peor aún, de un hermano. Amén. Porque entonces Dios nos preguntaría, siguiendo ese mismo ejemplo, ¿cuántas veces te he citado y no has venido a la cita o has venido tarde? No porque has tenido problemas, sino porque no has querido. ¿Cuántas veces te he esperado en este lugar y has rechazado mi invitación? Porque un humano, ¿qué es lo que hace?
Si yo tuviera la posibilidad de invitar a alguien a un buen lugar, a un lugar que solo una vez vamos a ir, y si yo le digo a alguien, mire, lo invito, mi esposa y yo lo queremos invitar o la queremos invitar, sí, ahí voy a llegar. Y uno esperando y la persona no llega, no habla, no avisa, ¿sí? ¿Usted cree que dan ganas después de invitar a la persona nuevamente? Ni a esa ni a ninguna. Porque nosotros los humanos así aprendemos. Una nos hacen y nos la van a hacer una vez y después no más. Pero mire Dios cómo es de misericordioso, que no le hacemos una, le hacemos una gran cantidad por día, por hora. Y Él nos sigue esperando aquí. Y Él nos sigue hablando. Y Él nos sigue diciendo, miren, les quiero cambiar sus vidas. Quiero que sean mejores, que no se conformen con lo que tienen. O nos vamos a hacer los rogados también. Y no vamos a esconder las patrullas. Los pies, pues. Los vamos a esconder también. ¿Verdad que no? Amén. Entonces, dice acá, debemos estar dispuestos a despojarnos de lo que no nos edifica. Efesios 4:22. Por ahí cerca, creo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. ¿Y qué es esto del viejo hombre? Mire, en primer lugar son esas costumbres que tenemos y que no nos queremos quitar de nuestra vida. Muchos de nosotros quizás, por decirlo así, tal vez conceptualmente sabemos que es el nuevo nacimiento. Quizás conceptualmente sabemos qué es la salvación. Quizás conceptualmente sabemos qué es la restauración. Pero espiritualmente tendremos el entendimiento de saber qué es cada una de esas cosas. Porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿y cuántos se habrán quedado ahí en esa primera parte de ese versículo? Que hemos hecho una confesión de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, pero nuestra manera de vivir no ha cambiado, y no porque Cristo no tenga el poder o el Espíritu Santo no quiera hacer su obra en nuestras vidas, sino porque nosotros le cerramos la puerta a la bendición, porque eso nos lleva a otra cosa. Muchos en la necesidad buscamos bendiciones específicas, buscamos sanidad, buscamos dinero, buscamos milagros, pero no buscamos eso, cambiar la pasada manera de vivir. Y volviendo a los que nacen de padres que, les vamos a ayudar, de padres que se suponen que son cristianos. Amén. Y querer anhelar eso, cuando tienen la oportunidad de vivir, de iniciar, de seguir, y tienen la bendición de caminar con Dios casi desde que salen del vientre. Amén. Entonces, mi hermano, no se sienta mal, porque al final, cuando nosotros reconocemos o aceptamos el consejo, Dios trae bendición a nuestras vidas. Al principio cuesta, hermano. El problema de muchos a veces es el orgullo. Y le está hablando un digno representante de esa condición. El orgullo es lo peor. Y el orgullo no es
la mirada que uno tiene. Amén. No se confunda. Pero va a estar difícil que, amén, que esa mirada cambie quizás. Pero el hecho de reconocer la palabra de Dios y el hecho de saber de que en muchas cosas uno ha estado equivocado, que uno las hizo mal. Y volviendo al punto anterior, que tengo que redimir ese tiempo que perdí. ¿Y cómo? Si ya voy casi a la mitad de lo que vive un humano promedio. Amén. Un humano promedio vive 30 años y voy a la mitad. Entonces, redimir todo ese tiempo. Todo eso que no quise aprovechar siendo joven, o todo aquello que no quise aprender siendo un niño. Allá en una escuela bíblica, que antes se llamaba escuela dominical. Todo eso que cuando uno comienza a recordar, dice, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso? ¿Qué hubiera pasado si yo aquí no me hubiera desviado? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esta decisión? Hermanos, muchos, si no cambiamos, vamos a tener que pagar por el tiempo que hemos perdido. Y no solo por el tiempo que hemos perdido nosotros, sino por el tiempo que le hicimos perder a los demás también. Porque por culpa de nuestras malas decisiones hemos arrastrado a muchos. Los que somos hijos, a nuestros padres primero. ¿Sí? Poniéndolos en predicamentos vergonzosos por nuestro mal comportamiento, por nuestras malas decisiones. Porque al final uno como hijo se comporta mal. Y al final es entendible porque afuera dicen, es que estos son unos, esto así como hablaba aquel, estos unos de cipote es, ya sabe qué. Es que estos son inmaduros, es que estos son unos bichos que no saben, ahí déjenlos. Sí, eso puede pasar, pero no en la mayoría. Sobre todo cuando usted y yo somos hijos de Dios. Porque no lo ven a usted. Al final yo le decía a alguien hoy en la semana, no hombre, si lo raro es ver que se porte bien, eso es lo normal. Amén. Que se porte bien me preocupe, entonces ya son señales del fin. Lo que dicen de los padres. Por eso, hermano, discúlpeme, usted que tiene padres que a usted lo trataron de guiar por el camino del Señor y usted no ha honrado esa parte. Trate de ponerse a cuentas con Dios, porque en eso no ha honrado a sus padres usted. Muchas veces nosotros creemos que porque no le respondemos mal a nuestro padre o porque no alzamos nuestra mano hacia nuestro padre físico, ¿verdad? O madre. Muchos creemos que porque hemos sido callados, porque no le hemos dicho nunca a nuestros padres, creemos que les hemos honrado. Pero nuestro testimonio les ha honrado a ellos. ¿Qué dicen de nuestros padres por nuestra causa? Así que no solo el padre tiene un compromiso, sino que como hijos también tenemos compromisos. Y nada nos puede justificar de nuestros malos comportamientos. Nada. Es que mi papá no tiene tiempo y no me dedica tiempo y entonces me dejó abandonado. Es que mi papá por estar haciendo esto no me dedicó tiempo y no me dio consejo. Sí, pero ahí volvemos al mismo punto. ¿Por qué muchos están en la misma condición y muchos no se quedan en esa situación? Y otros dicen, bueno, mi padre no tiene tiempo para mí, entonces ese tiempo que yo podría estar con él, lo voy a aprovechar para estar con mi Padre Celestial.
prioridades. ¿O no dice su palabra? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y si Él me busca para recogerme, entonces ¿por qué no le busco yo a Él con esa misma hambre? Que veo las imperfecciones de mis padres. Bueno, Dios tratará con ellos y yo no soy quien para juzgarles. Dios sabe por qué permite las cosas, cómo pasan, pero yo no le puedo juzgar, sino que al contrario, cuando yo sienta que juzgo a mi padre, aunque no se lo diga, entonces hay que ver qué es lo que hay en mi corazón. Hay que ver qué es lo que he dejado que se siembre en mi corazón. Espinos. ¿Quién ha sembrado espinos en mi vida? Muchas veces uno mismo lo siembra. Porque a veces una palabra, un gesto, ¿por qué no somos sabios y dejarlos que pasen así como agua que pasa? ¿O por qué no nos llenamos del aceite de Dios en nuestro cuerpo y que esas cosas no se nos peguen? Sino que nosotros las cachamos como que fuera bola de béisbol. Y vemos la bola correr y salimos y hasta que la agarramos. Aquí está mi manojo de espinos, mi manojo de cardos, mi manojo de piedras afiladas y lanzas que me tiran. Aquí están y las atesoro y las guardo en mi corazón. Pongo esas cosas como prioridad en lugar de poner a Dios como prioridad. Amén. Muchos todavía viven bajo los deseos de un hombre carnal. Y algunos piensan, esto es lo más peligroso, algunos piensan que no tienen nada que tirar. Cada grieta, cada hendidura de esta casa espiritual puede servir para llenarlo de cosas buenas y después esperar la restauración completa que hace Dios. Pero muchos de nosotros, o mucho pueblo de Dios, mejor dicho, tiene grietas y tiene hendiduras y las hace más grandes y no las quiere sanar. Y si las logra tapar con algo, cuando hay un recuerdo o cuando hay una cuestión, se vuelven a abrir. Porque ni el perdón es prioridad en nosotros. Y el perdonar no es convivir y andar de abrazo y con el que nos ofendió. Tampoco es olvidar. ¿O quién puede olvidar las ofensas, los maltratos? Casi nadie. A menos que ocurra un milagro sobrenatural o un buen golpe. Amén. Y se le olvide todo. Pero de lo contrario, el daño, las palabras, las heridas, cuesta olvidarlas. Ahí están. ¿Y cuántas de esas cosas han levantado muros en nuestras vidas que no dejan que la unción de Dios llegue a nosotros? La unción para sanarnos, principalmente. Y después la unción para restaurarnos. Y después la unción para ser usados por Él. Entonces, ¿por qué no se toman cada uno de esos ladrillos que forman parte de ese muro y lo ponemos como un ladrillo al otro lado para que sea un muro que no deje pasar las cosas malas? Al ejercitar nuestros sentidos por medio del discernimiento del bien y del mal. Amén. Si usted sabe que algo es malo, si usted sabe que la persona, alguien o algo le quiere hacer daño, esquívelo. ¿O no David no esquivaba las lanzas de aquel que lo quería asesinar? Esto es el rey Saúl. No las esquivaba. David las esquivaba y no se las devolvía. Las esquivaba y no le tiraba otras. Las esquivaba y no le tiraba piedras como se las tiró a Goliat, porque las piedras son para Satanás. La palabra, ¿sí? Esa habilidad y ese
esa guianza de Dios para poder dirigir esa piedra, es para luchar contra Satanás. No para tirárselas a alguien que seguramente en ese tiempo David sabía que no valía la pena hacerle daño. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser diligentes y ser sabios. Y en Proverbios 23, 29 al 35, se lo voy a narrar. Habla ahí, los proverbios hablan de muchos consejos, pero dentro de todos esos versículos se habla de aquel que está entregado al vino. Entonces, aquel que está entregado al vino, quizá lo vamos a leer, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que se detienen en cosas que no son prioridad, para los que se detienen en cosas que no son importantes, para los que se detienen en cosas que están fuera de la voluntad de Dios, cuando se detienen en cosas que no les convienen. Amén. Pero dice aquí, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Sigamos leyendo. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Bueno, etcétera. Quizás me equivoqué en la cita, pero siempre dentro de los proverbios se habla de aquel que está dado al vino. Y dice que esta persona ingiere eso, cae en el efecto del vino y al día siguiente despierta lleno de raspones, lleno de golpes, lleno de moretes. 35. Leamos el 35. Exacto. Pero ¿qué dice esto? ¿Qué dice este hombre? Dice: me hirieron, mas no me dolió. Es decir, me equivoqué, no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Me da igual. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Muchos nos equivocamos una vez y hemos decidido volvernos a equivocar. Muchos hemos negado el consejo una vez y hemos decidido volverlo a negar. ¿Y esa negación de dónde viene? De no tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y vuelvo y le repito la misma frase del principio: no es que usted se va a convertir en un irresponsable con las cosas que usted tiene que hacer en este mundo. No se trata de eso. Se trata de que su vida sea un reflejo del poder de Dios a través de los cambios que se evidencian en su vida y en la mía. Que esos cambios van a ser graduales. Es como cuando uno sube y baja de peso. Cuando uno baja de peso es gradual, y sobre todo si se hace con el orden que se debe, es gradual y es beneficioso. Y de igual manera, aquel que no tiene mucho peso y tiene que subir, es gradual. Amén. Digamos, el peso ideal de una persona de tal edad es de tal peso, pero esta persona no lo tiene, entonces tiene que comer para que lo alcance. O esta persona tiene mucho peso, entonces tiene que disminuir o alimentarse bien para que logre el peso ideal. Y es lo que vimos en el primer texto al principio de Éxodo, en el versículo 2, Éxodo 42, que dice que el primer día del primer mes, y habla de un tabernáculo. Usted y yo somos templos
pero hay orden en nuestro templo. Están los utensilios en el lugar donde deben estar. Hay un orden y hay una relación y hay una secuencia. Amén. Hay alguien dirigiendo cómo se va a ordenar nuestro templo, porque esa es otra cuestión. Negamos la autoridad. El consejo está dado por una autoridad, esto es un pastor, y después de él, o sobre él mejor dicho, Dios. Entonces, imagínense usted, si no respetamos al que tenemos por autoridad, y no respeto de buenos días, de pase adelante, con permiso, sino ese respeto de honrar a su autoridad a través de obedecer la palabra que Dios le envía. Entonces, ¿cómo podrá estar nuestro interior? Quizás es un tabernáculo, nuestro cuerpo, pero no es un tabernáculo de reunión. Tal vez es un tabernáculo, pero todos los utensilios por dentro están sucios, están contaminados, están sin orden. Amén. Entonces, el mensaje para esta noche es poner a Dios como prioridad en nuestras vidas. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Bueno, porque tú haces la invitación a nuestras vidas, Señor. Y a veces duele, Padre Santo. A veces duele, pero es necesario. Porque si esa vara y ese cayado no existieran, Padre, entonces no tuviera aliento nuestro corazón, Señor. Señor, aquí está nuestra vida otra vez, Señor, delante de ti. Padre, pidiéndote una vez más misericordia, Señor. Misericordia porque estamos conscientes, Padre, que muchos no hemos ejercitado esa sabiduría, Señor. Esa madurez espiritual, quizás algunos no la hemos ejercitado porque no logramos discernir o no hemos logrado discernir en algunas cosas entre el bien y el mal, Señor. Señor, y hemos caído en cosas que no han sido de beneficio para nuestras vidas, Señor. Padre, ha pasado el tiempo y muchos no hemos querido aprovechar los momentos junto a ti, Señor. Señor, y peor aún, muchos nos hemos equivocado y hemos decidido muchos seguirnos equivocando, Señor, sin importar lo que digan, algunos, sin importar lo que digan de nuestros padres, sin importar lo que digan de nuestras familias. Padre, pero aquí estamos una vez más, confiando, Señor, de que tú pondrás en orden nuestra vida, Padre Santo. Señor, y que tú serás propicio, Señor, para que los cambios que tú haces en nuestro interior se manifiesten, Padre. Señor, y llegar a ser vasos de gloria y de honra para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque hay oportunidad, Señor. Porque si me duele, aún hay esperanza. Peor fuera no sentir nada, Señor. Ser insensible, tener un corazón duro, así como lo tuvo Faraón,
que veía el mal, veía las consecuencias y no le importaba, Señor, hasta que perdió lo que él en lo humano amaba más. Padre, que no lleguemos a esa situación, sino que podamos ser guardados en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sí, Señor, gracias.